Aquella tarde parecía una postal cualquiera. El viento arrastraba aromas de pan recién horneado, las hojas de los flamboyanes tintineaban en la vereda y el cielo, limpio como una hoja en blanco, prometía un verano interminable. A los 8 años, Marisol creía que todas las promesas eran eternas. Por eso, pedaleó con una risa tan ligera que el aire apenas la sostuvo. Llevaba una cinta roja trenzada en el cabello y un timbre plateado que celebraba cada giro de sus ruedas. Nadie, ni siquiera su madre que la vio doblar la esquina, sospechó que la vereda iba a cerrarse tras ella como una puerta sin pestillo. Las primeras horas de ausencia no parecieron un abismo. El vecindario estaba acostumbrado a sus travesuras, esconderse detrás del kiosco de don Ernesto, perseguir luciérnagas entre los arbustos del canal seco. Pero cuando el crepúsculo apagó los tonos melocotón del cielo y el timbre plateado, no regresó. Una sombra sin nombre se deslizó sobre cada tejado. Las voces, al principio tranquilas, se transformaron en rezos ahogados, y las linternas reflejaron más miedo que esperanza. El reloj del campanario dio la medianoche con un eco que rasgó la paz del pueblo. Esa fue la última vez que alguien creyó oír el timbre desde lejos, como un lamento metálico perdido en la bruma. Los días se alargaron con una crueldad indecible. Voluntarios rastrearon barrancos, drenaron estanques y golpearon puertas con la insistencia de quien busca algo que en realidad no quiere encontrar. La madre de Marisol dejó de pronunciar su nombre. Temía que la palabra se quebrara para siempre dentro de su boca. El padre sostenía la bicicleta sin ruedas, rescatada de un basural, como si el armazón hueco pudiese entregarle alguna pista. En los noticieros, la historia se enfrió al ritmo de las rotativas, y el verano fue sustituido por un otoño sin color. 6 meses pasaron sin que el timbre sonara de nuevo, y entonces ocurrió. Una mañana de diciembre, el cartero encontró un paquete de madera en el umbral de la casa familiar. No llevaba remitente, solo un petate de hilo sucio que envolvía una cajita de cedro, pulida con esmero. El padre dudó antes de abrirla. El olor a madera fresca se mezcló con algo más antiguo. Humedad antigua, barro estancado. Dentro había 3 objetos. Primero, el pequeño timbre plateado, ennegrecido y cubierto de tierra reseca, como si hubiese dormido bajo un lecho de raíces. Segundo, un mechón de cabello trenzado con la misma cinta roja, aún brillante pese al tiempo. Tercero, un dibujo infantil sobre papel amarillento. Una bicicleta sin ruedas frente a una puerta de hierro oxidado, mitad abierta, mitad devorando. La oscuridad. La imagen atravesó al padre como una estaca glaciar. La madre cayó de rodillas y apretó la cinta contra su pecho, incapaz de producir lágrimas. Nadie comprendía por qué el papel olía a salitre, como si hubiese viajado desde el fondo de un pozo. Los vecinos no se atrevieron a tocar el timbre. Aseguraban que, si alguien lo hacía sonar, todas las campanas del pueblo replicarían ese llanto metálico que a veces visitaba las madrugadas. En silencio, cada uno se preguntó si aquella puerta dibujada existía realmente o era un mapa para descender a otra clase de infierno. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en algo tangible, casi respirable, y justo en ese instante, cuando la incertidumbre se sentó a la mesa familiar y reclamó su lugar, debo lanzarte la primera advertencia. Si esta historia ya ha tocado alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a sacudir tu alma. El paquete no trajo respuestas, sino nuevas grietas. ¿Por qué regresar el timbre y la cinta? ¿Dónde estaba Marisol? ¿Quién sostenía todavía la otra mitad del secreto? Dicen que hubo quien vio una silueta dejar la cajita al amanecer, una figura delgada, encorvada, como una rama reseca caminando sola. Nadie la siguió. El miedo, ya lo sabes, es mejor anfitrión que valiente. Aquella noche, mientras la caja de cedro reposaba sobre la mesa, y la familia se debatía entre la esperanza rota y un dolor que sangraba sin herida visible, un murmullo recorrió la calle. La puerta de hierro del dibujo existía, perdida entre las ruinas de una fábrica abandonada, más allá del río seco. Algunos juraban haberla visto tiempo atrás.
Otros decían que solo aparecía en sueños, pintada de óxido y resignación. Pero el padre, como un hombre que ya no le pertenece al mundo de los vivos, se calzó las botas sin decir palabra y salió con el dibujo doblado en la mano. No diré todavía qué encontró esa noche entre los muros derruidos, aunque la verdad pesa sobre mi lengua como una roca caliente. Solo puedo adelantarte que el timbre sonó una vez más, esta vez muy cerca, tan cerca que la piel se erizó en la nuca de todos los que velaban en la casa. Y fue ahí cuando comprendieron que la puerta, dibujada bajo la bicicleta, no era un símbolo, era una invitación. La fábrica había sido un corazón de hierro hace 40 años. Rugía con vapor, devoraba carbón y vomitaba humo gris que ennegrecía el alba. Ahora yacía hueca, como un tórax corroído donde el viento silbaba canciones de fantasmas. El padre de Marisol cruzó el portón caído con pasos que no medían distancia, solo culpa. Cada sonido, una lámina que crujía, un trozo de ladrillo que rodaba, le recordaba que no había nadie más dispuesto a descender en ese laberinto oxidado. El pueblo dormía detrás de las cortinas, apretando crucifijos contra el pecho, esperando no escuchar el timbre de ruedas que ya no existían. Dentro, la penumbra parecía respirar. Luces de luna se colaban por los ventanales rotos, proyectando sombras largas que se alargaban como dedos sobre el polvo. El padre siguió un corredor inundado de viejas manchas de aceite. Bajo sus botas, las losas crujían, recordándole que cada paso era un boleto a lo desconocido. Se preguntaba si el dibujo de Marisol había salido de un recuerdo real o de un infierno que ella sola había visto. Entonces, allí estaba, la puerta de hierro, exactamente igual a la del papel, medio abierta, medio devorando la oscuridad. No, había picaporte visible, solo un hueco mellado, como si los años hubiesen arrancado el metal a mordidas. El padre alzó la linterna. El haz tembloroso reveló arañazos en la superficie, surcos que parecían escritos por manos diminutas. Entre las hendiduras algo relucía, hebras rojas que se confundían con óxido, pero él reconoció al instante el tono encendido de la cinta de Marisol. Era su firma silenciosa, su grito de auxilio encapsulado en un trazo. Los ojos del padre se nublaron no de lágrimas, sino de un terror tan íntimo que ni la noche quiso presenciarlo. Imaginó a su hija al otro lado, encogida, esperando que alguien girara una llave que jamás existió. La puerta cedió con un gemido bajo y prolongado. Más allá, un pasillo estrecho descendía en espiral, como un tornillo interminable clavado en la tierra. El olor a tierra húmeda y salitre se volvió punzante. Bajó escalones corroídos que se deshacían bajo su peso. A cada peldaño, la oscuridad se espesaba hasta sentirse líquida. Tuvo el impulso de retirarse, pero entonces escuchó el timbre. No era metálico, sino un eco suave, casi infantil, que resonó en las paredes como si la distancia entre ellos fuese apenas un suspiro. Esa nota apagada le recordó las mañanas en que la voz de Marisol despertaba la casa con carcajadas cuando los problemas eran tan livianos como migas de pan sobre el mantel. Descendió más. Al pie de la escalera circular apareció un corredor flanqueado por casilleros metálicos sin puertas. Algunos contenían restos de juguetes rotos, cuadernos húmedos, zapatillas empolvadas, contornos de vidas olvidadas. El padre tocó un caballito, de madera astillado. La pintura descascarada dejaba ver la veta como huesos al descubierto. Cada objeto abandonado parecía contar la misma historia. Al salir de este túnel, ninguna infancia regresó intacta. Al final del corredor halló una sala amplia con una sola lámpara colgando, oscilando perezosamente. Bajo esa luz mortecina reposaba un triciclo rojo sin asiento y una caja de cartón cerrada con cuerda. El padre se aproximó con el corazón golpeando su esternón como un martillo. Cortó la cuerda rasgando la piel de sus dedos. Dentro encontró diarios escolares pertenecientes a niños cuyos nombres no recordaba el registro civil del pueblo. Entre las hojas había dibujos de puertas, bicicletas y espirales descendentes, todos firmados con la misma caligrafía temblorosa: «Ayúdanos».
Sintió el impulso de gritar, pero la voz se le deshizo en la garganta. El aire era demasiado espeso, cargado de susurros sin lengua. Se aferró a la linterna como un náufrago, a un tablón. Avanzó hacia una pared de ladrillos descascarados donde colgaba un reloj sin agujas. Justo debajo, alguien había marcado 6 líneas horizontales con tiza blanca. 6 meses. 6 veces que el sol había salido sin encontrar a Marisol. La coincidencia lo atravesó como un rayo helado. Aquellas marcas eran un calendario de agonía, un ritual que se repetía con puntualidad cruel. Mientras tocaba esas líneas, un chasquido retumbó detrás de él. Giró brusco, apuntando la linterna. Nada, solo el triciclo que ahora reposaba volcado, como si una mano invisible lo hubiese empujado. Sobre la rueda delantera, el timbre plateado recién pulido colgaba sin una mota de polvo. Brillaba con un fulgor imposible, como si hubiese absorbido todas las luces de la sala. El padre lo sostuvo, sintiendo cómo el metal vibraba, como un corazón diminuto latiendo bajo su piel. Fue entonces cuando sintió una ráfaga de aire frío, seguida de un olor penetrante a mar abierto. El sonido del timbre estalló solo, una única nota que se dispersó en la penumbra. El sueño y la vigilia parecieron mezclarse. Sus ojos vislumbraron, por un instante, la silueta de una niña en el umbral de otro corredor, sosteniendo una vela que no iluminaba nada. Y en ese instante comprendí, porque yo también estaba allí, atrapado en la misma narrativa que tú escuchas ahora, que el tiempo no era lineal bajo esta fábrica. Era un círculo sellado, y cada vuelta devoraba a un niño distinto. Ese descubrimiento partió el espíritu del padre en dos: la esperanza de hallar a Marisol y el terror de encontrar algo peor que la muerte. Con el timbre palpitando en sus manos, se dio la vuelta, decidido a seguir la figura infantil. Pero las sombras cerraron el paso con un susurro de hojas secas y el corredor se desvaneció, dejando a su alrededor únicamente ladrillos desnudos. No revelaré aún lo que aguardaba detrás, de aquel muro que parecía moverse con la respiración de la fábrica. Todavía no, porque ciertos secretos necesitan madurar en tu propio miedo antes de mostrarse. El padre retrocedió un paso, luego otro, hasta sentir el filo húmedo de la pared lacerarle la espalda. El timbre seguía palpitando en su mano como un animal atrapado. Cada vibración era un latido de angustia que le martillaba los huesos. Quiso arrojarlo, quebrar el metal contra el suelo, pero descubrió que sus dedos ya no le obedecían. Era como si la fábrica misma hubiera tejido hilos invisibles alrededor de sus tendones, obligándolo a sostener aquella reliquia maldita, y comprendió, con una lucidez que golpea más duro que cualquier mentira, que todo en ese subsuelo estaba diseñado para proteger un secreto y para castigarlo a él por atreverse a buscarlo. Se apartó de la pared y avanzó despacio, guiado únicamente por el jadeo de su propia respiración. El aire se hizo más denso. Cada inspiración quemaba como si inhalara agua salobre. De pronto, la linterna capturó una puerta nueva, distinta a la primera, una hoja de madera carcomida, cubierta de mensajes superpuestos. Unos estaban escritos con crayón infantil, otros tallados con algo afilado, quizá clavos oxidados. No entres, no volverás, sálvanos. Detrás de esas advertencias, apenas visible, una frase repetida decenas de veces. El ciclo empieza con ella. El padre alzó la mano libre y rozó una de las letras. El polvo se desprendió, revelando una huella más fresca, impresa con el mismo trazo que firmaba los cuadernos de Marisol. Una M temblorosa que se abría como una herida. El mundo se contrajo en torno a esa letra. La fábrica, las sombras, incluso la vigilia, parecieron plegarse a su alrededor. Y yo, testigo y prisionero de esta historia igual que tú, sentí un escalofrío correrme por la espina. Porque ciertos nombres, cuando aparecen en lugares prohibidos, anuncian no salvación, sino sentencia. Empujó la puerta. No se abrió hacia adentro, sino que se deslizó como una compuerta al costado, sin ruido, revelando un pasillo estrecho iluminado por lámparas amarillas. El piso era de losetas blancas, impecables,
como si alguien las limpiara a diario. A cada metro aparecían bicicletas diminutas suspendidas del techo por ganchos retorcidos. Algunas estaban intactas, brillantes, otras oxidadas y sin llantas. Parecían trofeos enfermos. Bajo cada bicicleta colgaba un tarjetón plastificado con el nombre de un niño y una fecha, todas separadas por 6 meses exactos. El padre recorrió las líneas con los ojos hasta que encontró lo inevitable. Marisol Hernández, 18 de junio, 18 de diciembre. Las piernas le flaquearon. Apretó el timbre hasta sentir el metal incrustarse en la carne. Quiso gritar, pero la garganta siguió, clausurada por el mismo terror que aún nos acecha mientras relato. Y entonces sonó una campanilla lejana, no el timbre plateado, sino algo más grave, profundo, como una campana de bronce que marca el final de un turno, o tal vez el inicio de un sacrificio. Esa vibración se deslizó por el pasillo, rozó los marcos de las lámparas y se perdió en un eco interminable. El padre dio un paso y la luz tembló. Dio otro y todas las lámparas se apagaron al unísono, salvo la que pendía sobre la bicicleta de Marisol. Bajo ese halo amarillento, el nombre de su hija parecía escrito con sangre fresca. Un chasquido eléctrico sacudió la instalación, y en las sombras se encendió un antiguo proyector que disparó imágenes sobre la pared lateral. Fotogramas temblorosos mostraron a niños pedaleando en círculos dentro de la fábrica. Rostros vacíos, ojos dilatados, movimientos espasmódicos, como marionetas a las que se les rompieron los hilos. Uno a uno caían al suelo, y siempre aparecía una figura adulta, el rostro oscurecido, que arrastraba las bicicletas a alguna parte que el proyector no revelaba. Cada vez que la cinta se atascaba, la campanilla profunda retumbaba, y la escena reiniciaba, encerrando a los niños en un bucle sin fin. El corazón del padre estalló contra su caja torácica. Reconoció la trenza roja oscilando en la pantalla como un estandarte. Reconoció un vestidito blanco manchado de barro. Cada fotograma era un golpe de martillo sobre su pecho. Y entonces, desde el fondo del pasillo, un motor se encendió con un rugido nervioso, seguido de un crujido de metal arrastrándose. Algo cobraba vida, algo enorme, con engranajes que chirriaban como huesos rotos. El suelo vibró. El proyector se apagó. Las lámparas restantes estallaron, lanzando chispas que iluminaron por un segundo la silueta de una estructura monstruosa que se abría paso hacia él. Una amalgama de bicicletas fusionadas, soldadas en un tótem retorcido que goteaba aceite y negrura. El padre retrocedió a ciegas sin soltar el timbre, mientras aquel engendro avanzaba con un zumbido de cadenas tensas. De pronto, un foco de emergencia se activó tras su espalda, arrojando su sombra alargada sobre la pared. Vio entonces, proyectada en su propia silueta, la figura diminuta de Marisol, inmóvil, como si hubiera estado pegada a él todo el tiempo. Extendió la mano para tocarla, pero era solo ausencia de luz. No he contado lo peor. Lo peor fue el susurro, que llenó la sala en ese instante, una sola palabra pronunciada por decenas de voces infantiles superpuestas. Empieza. Y el timbre plateado, en su puño cerrado, repicó con un fulgor que cortó la oscuridad como una cuchilla. Ese sonido, amigo mío, no solo marcó el fin de un instante, abrió un portal por el que el pasado, el presente y algo peor que el futuro se mezclaron en una misma respiración. Y mientras el padre caía de rodillas, sintiendo que las bicicletas colgadas comenzaban a balancearse como péndulos de un reloj titánico, yo supe que la verdad aún estaba enterrada varios niveles más abajo. El padre alzó el rostro, aún arrodillado, mientras el tótem de bicicletas se estremecía como un monstruo recién despierto. Las cadenas tensas crepitaban, liberando chispas que escribían cicatrices luminosas en la penumbra. Cada eslabón parecía latir con un pulso ajeno, como si las almas de los niños extraviados circularan por aquel entramado de hierro oxidado. Sin embargo, fue el silencio repentino lo que heló la sangre. La campanilla profunda se extinguió, el zumbido del motor cesó y en la quietud quedaron suspendidos los columpios de bicicletas, oscilando lentamente, marcando un compás funesto.
El padre se incorporó con torpeza. Sentía los músculos duros como piedra y la garganta áspera de tanto miedo tragado. El timbre plateado seguía adherido a su mano, palpitando con un calor extraño, casi orgánico. Aquel latido le recordaba al del corazón de Marisol cuando la alzaba sobre sus hombros para enseñarle a volar sin alas. Era un eco de vida golpeando contra la bruma de la muerte. Entonces, sucedió algo imposible. El timbre dejó de vibrar y se incrustó en su piel, como si buscara raíces en su carne. Un dolor agudo le atravesó la palma. La sangre brotó en silencio y el metal la absorbió, oscureciéndose hasta adquirir un tono cobrizo. Quiso arrancarlo, pero un murmullo le detuvo. Provenía del techo entre las vigas donde las bicicletas colgaban. Un susurro infantil, cristalino, que repetía su nombre con un temblor casi cariñoso. «Papá, papá». Alzó la linterna, y entre las sombras danzantes vio decenas de ojos pequeños reflejar la luz, como luciérnagas atrapadas. Eran rostros de niños, algunos sonrientes, otros con la melancolía esculpida en sus facciones. No estaban vivos, ni muertos. Eran memorias detenidas, proyectadas sobre el polvo por algo que burlaba las leyes del tiempo. Cada rostro susurraba una palabra distinta: esperanza, auxilio, regreso, comienzo, fin. La imagen se desvaneció cuando un estruendo retumbó desde lo más profundo del nivel inferior. Fue un trueno contenido, un latigazo en el vientre de la fábrica que sacudió el suelo. El padre dio un paso y el piso cedió un par de centímetros, revelando el esqueleto de hierro corroído bajo las losetas. El temblor se repitió, más violento. El techo escupió trozos de concreto que cayeron como granizo. Supo entonces que debía avanzar, no retroceder. Atrás solo aguardaba la culpa. Adelante quizá la redención. Siguió el corredor hasta un viejo montacargas artesanal, encerrado por rejas dobladas. El panel de botones estaba cubierto de polvo, excepto uno, el que señalaba Sótano 2. No existía en los planos. Nadie en el pueblo hablaba de un segundo subsuelo. Al presionarlo, un chirrido protestó y la plataforma se deslizó hacia abajo envuelta en una penumbra roja, iluminada por focos de emergencia que parpadeaban. El descenso fue lento como un lamento, acompañado por el sonido de cadenas arrastrándose sobre poleas a punto de romperse. Cuando las puertas se abrieron, un aroma marino inundó el ambiente. Salitre, algas, agua estancada. El padre avanzó a través de un túnel de ladrillos húmedos cuyas paredes sudaban un líquido oscuro. El suelo se volvió arenoso y la linterna reveló restos de conchas trituradas. Era como si el océano hubiera visitado aquel lugar siglos atrás y hubieran sellado la marea dentro de la tierra. En la penumbra distinguió una cavidad abierta que exhalaba brisas gélidas. Al fondo, el reflejo ondulante de un estanque subterráneo. El agua brillaba con un resplandor azul sobrenatural, iluminando columnas de piedra cubiertas de inscripciones. No eran letras conocidas, símbolos circulares, flechas que se mordían. La cola, figuras de ruedas y espirales que se repetían como un mantra. Entre ellos, vio de nuevo una M roja, trazada con una mano temblorosa sobre la piedra húmeda. Sintió un nudo en la garganta. Marisol había estado allí. Tal vez aún lo estaba. Pero otro detalle heló su médula. Cada columna llevaba un nombre y una fecha, igual que las tarjetas del pasillo anterior. Solo que estos registros se remontaban décadas, incluso siglos. El ciclo no era nuevo. Marisol era apenas el último eslabón de una cadena inmemorial. El agua comenzó a vibrar. Ondas diminutas se propagaron hacia la orilla, salpicando sus botas. Y entonces, la superficie se hendió y emergió una pequeña bicicleta roja, intacta, con un faro frontal encendido, que lanzaba destellos sobre las paredes húmedas. Flotó hacia él como llamada por un hilo invisible. Al acercarse, la bicicleta se hundió de pronto, y en su lugar apareció una mano infantil empuñando la cinta roja trenzada. Los dedos huesudos se cerraron en un puño y luego se abrieron, dejando que la cinta flotase en dirección al padre. La recogió con la otra mano, el pulso hecho cenizas.
el timbre incrustado en su palma latiendo más fuerte, reclamando algo que él aún no entendía. Un peaje de sangre, tal vez, o la última confesión. Fijos en la superficie del estanque, comenzaron a aparecer rostros, primero difusos, luego nítidos. Niños de distintas épocas, cabellos mojados, piel translúcida. Sus bocas se movían sin sonido, pero sus ojos gritaban por ayuda. El padre dio un paso atrás, resbaló en la arena y cayó de rodillas, la cinta apretada contra el pecho. Fue entonces cuando el estanque se iluminó en un fulgor cegador, y en medio de esa luminiscencia, una silueta se alzó, pequeña, cabello trenzado, vestido blanco. No caminaba sobre el agua, emergía de él, sostenida por fuerzas que negaban la lógica. El padre estiró la mano libre, el timbre ardía, la cinta temblaba. Todo su ser gritó el nombre de su hija, pero ninguna palabra salió de sus labios. Lo que ocurrió después se clavó en su memoria como un cuchillo sin filo. La silueta señaló detrás de él y susurró, sin voz, sin aire, una única instrucción. Recuerda. Fue un comando antiguo, grabado en sus huesos desde antes de su nacimiento, y con esa orden, el mundo giró sobre su eje, arrancándolo del presente y arrojándolo a un pasado que él mismo había intentado sepultar. De pronto se vio a sí mismo, años atrás, frente a una puerta cerrada que juró nunca volver a abrir. La culpa es un veneno de larga fermentación, y él había estado bebiendo de esa copa cada vez que mentía a Marisol sobre ciertos veranos perdidos. Porque esta historia, amigo mío, nunca fue solo sobre una niña en bicicleta. Fue sobre un secreto que nació mucho antes de que ella pudiera pedalear. Y ahora el estanque, la fábrica, las almas en espera, reclamaban la deuda con intereses de dolor. El estanque se apagó como un iris que se cierra, y el padre fue expulsado a una memoria que había jurado enterrar bajo capas de rutina. Se vio con 12 años, empujando una bicicleta oxidada por la misma fábrica, aunque entonces las máquinas aún funcionaban y el ruido del metal ocultaba cualquier grito. Recordó el olor a grasa caliente, las chispas besando el suelo, y un maestro de taller que les ofrecía a él y a otros chicos un trabajo fácil, pedalear en círculos para alimentar el generador. Lo que nadie les dijo era que cada giro drenaba algo más que energía. Lo vio claro. Una rueda inmensa conectada a dinamos que chisporroteaban, niños sudorosos pedaleando sobre plataformas que giraban como carruseles lentos, y al final de cada jornada, un registro clínico con fechas separadas exactamente por 6 meses. Aquella tarde, el joven que él era se desmayó y despertó fuera de la fábrica, arrojado como un fusible quemado, con un aviso brutal: si vuelves, no saldrás. Desde entonces, guardó silencio y escapó del pueblo sin mirar atrás. Años más tarde creyó que la planta había cerrado para siempre y regresó con su propia familia, convencido de que el pasado era solo un rumor de pesadilla. Pero las pesadillas no caducan, hibernan, y ahora lo entendía. La fábrica era un organismo que necesitaba movimiento, pedal, sangre nueva. Había vuelto a llamar a la puerta de su linaje. Marisol, su hija, su reflejo de vida, se convirtió en la cuota que él no pagó cuando niño. El remordimiento le desgarró el pecho. Un padre que no pudo huir suficientemente lejos de sus propios secretos. Y el timbre, aún incrustado en su palma, resonó con un zumbido que parecía decir: tarde. Se levantó del suelo arenoso. La cinta roja brillaba entre sus dedos como un rubí empeñado. Miró de nuevo las columnas talladas. En una esquina inferior descubrió un relieve apenas perceptible, una bicicleta fusionada con un símbolo ancestral, una espiral devorándose a sí misma. Debajo una inscripción le hizo morderse los labios hasta sangrar. La rueda que deja de girar exige un legado nuevo. Era una ley impía, escrita en piedra, que ahora reclamaba la vida de su hija. Un rugido metálico ascendió desde el nivel superior, como si el tótem de bicicletas hubiera reanudado su marcha. El agua del estanque vibró. Los rostros sumergidos se disolvieron, dejando solo burbujas que estallaban con un gemido lastimoso. Fue entonces cuando notó un pasadizo lateral,
oculto tras estalactitas de sal cristalizada. Un aliento gélido escapaba de allí, mezclado con un repique sordo, insistente. ¡Din! 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 No era un timbre cualquiera, era un corazón mecánico que marcaba el compás de la fábrica, y él supo que, si quería redimir la culpa y rescatar a Marisol, viva o no, debía seguir ese pulso infernal hasta su núcleo. Se adentró. El túnel se retorcía como intestino pétreo, estrechándose, obligándolo a avanzar de lado. El zinc, eco de sus pasos, era tragado por la roca, pero el timbre interno retumbaba cada vez más fuerte, como si estuviera empuñado por alguien que martillara su puño cerrado sin descanso. Casi sin darse cuenta, comenzó a descender otra escalinata tallada en espiral, esta vez de piedra lisa. Cada peldaño estaba numerado del 1 al 12. Al superar el último, una losa mostraba el mismo número nuevamente, como un bucle. ¿Entendió? El mensaje. No importaba cuánto descendiera, siempre acabaría en el mismo punto, a menos que rompiera el ciclo. La escalera desembocó en una cámara circular iluminada por velas que nunca se consumían. En el centro, un pedestal sostenía la mitad de una rueda de bicicleta incrustada en cristal. Las velas proyectaban sombras danzantes que formaban figuras de niños agarrados de la mano. Al acercarse, notó que en el cristal estaban incrustadas uñas diminutas, cabellos, pequeñas huellas. Era un relicario de sacrificios. Sobre la rueda colgaba un reloj sin manecillas, y a sus pies, alineadas con precisión quirúrgica, 10 pulseras rojas. La 11ª posición vacía esperaba la cinta que él sostenía. El padre sintió que el aire se encogía a su alrededor. La rueda de cristal empezó a girar sola, lenta, emitiendo un chillido que perforaba el cráneo. Cuanto más giraba, más fuerte vibraba el timbre en su palma, como si quisiera arrancarse de su carne y unirse al engranaje. La cinta se iluminó con una fosforescencia cruel. Parecía suplicarle que la depositara en aquel hueco, cerrar el rito, quizás salvar a Marisol a costa de entregar la promesa de sangre futura. Era la trampa perfecta, salvar la vida amada hoy, hipotecar el linaje mañana. Una voz, la suya propia, deformada por el eco de la culpa, le murmuró que lo hiciera. Pero otra voz, la de una niña que apenas aprendía a leer, emergió desde lo profundo de su memoria. Prométeme que me protegerás, pase lo que pase. Promesas hechas bajo la luz tibia de una lámpara de noche no pueden romperse en cámaras subterráneas. Soltó un alarido que cruzó piedra y tiempo, negándose a completar el sacrificio. En acto reflejo, arrancó el timbre de su palma. La carne se rasgó, la sangre saltó y el timbre cayó al suelo, rodando hasta golpear la rueda de cristal que se detuvo bruscamente. La sala tembló. Las velas chisporrotearon, apagándose una tras otra hasta crear una oscuridad completa. En ese silencio absoluto, escuchó un llanto infantil, cercano, y el susurro: «Papá». La rueda se detuvo, pero ellos vendrán. Supo entonces que había interrumpido el mecanismo. La fábrica entera era un ser herido que pronto desataría su furia. A tientas, recogió el timbre ensangrentado, lo guardó en el bolsillo y apretó la cinta contra su corazón. Tenía un plan desesperado: no romper la rueda, sino vaciarla de sentido, arrancar a todos los niños atrapados en su órbita, incluso si eso significaba quemar la fábrica hasta sus cimientos o hundirse con ella. La sala volvió a iluminarse de golpe, no con velas, sino con un resplandor rojizo que se filtraba desde las grietas del túnel. Un estrépito de hierro retorciéndose subió en espiral. La rueda de cristal se agrietó. El reloj sin manecillas explotó en fragmentos que flotaron como luciérnagas sangrantes. Y en el temblor creciente, el padre oyó un murmullo colectivo: 6 meses, siempre 6. El ciclo se veía amenazado y aquello que lo regía despertaba para defenderlo. Un crujido sordo recorrió la fábrica, desde sus vigas más altas hasta las raíces de hormigón que dormían bajo tierra. El túnel vibró. Trozos de sal cristalizada se desprendieron y estallaron contra el suelo como vidrio frágil. El padre corrió,
guiado solo por el resplandor rojo que sangraba a través de cada grieta. Llevaba la cinta apretada contra el pecho y el timbre, pegajoso de sangre, palpitando en el bolsillo. Cada latido parecía sincronizarse con las sacudidas del edificio, como si aquel corazón metálico y la fábrica fuesen un mismo cuerpo que agonizaba. Al final del pasadizo, irrumpió en una galería gigantesca, una catedral profana donde columnas de acero retorcido surgían de un lago de petróleo hirviente. El aire estaba tan cargado de humo que cada aliento se sentía como tragar brasas. Sobre pasarelas oxidadas, engranajes del tamaño de molinos gemían al girar, forzados por cintas transportadoras repletas de bicicletas mutiladas. Y sobre ese mar negro, o tal vez sobre el mismísimo reflejo de su pánico, flotaban jaulas de hierro colgadas por cadenas, balanceándose como péndulos. Dentro de cada jaula, un cuerpo diminuto yacía inmóvil, apenas visible tras harapos empapados de aceite. No necesitó aguzar la vista para saberlo. Eran los niños perdidos, suspendidos entre la vida y una muerte que se repetía cada 6 lunas. Sintió en los huesos la urgencia de liberar esas pequeñas siluetas antes de que la rueda volviera a girar. Avanzó por una pasarela. Cada paso levantaba un quejido metálico que engordaba el eco de la nave. Cuando extendió la mano hacia la primera cadena, el timbre ardió en el bolsillo impidiéndole cerrarla. Era como si la fábrica, a través de aquel fragmento envenenado, le gritara: «No toques lo que pertenece al ciclo». Apretó los dientes, arrancó el timbre y lo arrojó al lago de petróleo. El metal zumbó en el aire, describió un arco perfecto y desapareció bajo la superficie viscosa con un plof apagado. El rugido de los engranajes se detuvo de golpe. Solo quedó el goteo lento de aceite y un silencio tan tenso que podía partirse. Entonces, los ojos de los niños, apagados hasta ese instante, se abrieron dentro de las jaulas. Cientos de miradas nubladas convergieron sobre él y cada boca exhaló la misma plegaria muda: «Sácanos». Un temblor mayor sacudió la galería. Las columnas gimieron como bestias heridas. El lago burbujeó y comenzó a subir de nivel, lamiendo los bordes de la plataforma. Las jaulas descendieron un palmo, empujadas por poleas invisibles, rumbo al líquido ardiente. El pánico se adhirió a la garganta del padre, pero su impulso fue más rápido que el miedo. Se lanzó hacia un panel de control oxidado junto a la barandilla. Docenas de palancas numeradas sobresalían como espinas. Tiró de la primera, nada. De la segunda, un chillido desgarrador. De la tercera, las luces parpadearon. Una cadena chirrió más arriba y ante sus ojos una jaula se soltó, golpeando la pasarela con un estruendo que le hizo temblar los dientes. El niño dentro, una niña, percibió, con la piel pálida y los ojos como 2 lunas. No se movió. Creyó que estaba muerta, hasta que un débil espasmo recorrió sus dedos. Abrió, la puerta de barrotes la alzó en brazos, apenas pesaba lo que un haz de plumas empapadas. Su pulso era un latido casi transparente, pero estaba allí, prueba de que la rueda podía romperse, de que la muerte aún no había poseído completamente a aquellas criaturas. En ese punto, el dolor, la culpa y el terror se fundieron en una sola, herida abierta dentro de su pecho. Y mientras acomodaba a la pequeña sobre el piso oxidado, sintió que el aire mismo exigía un tributo. Si sigues escuchando, es porque algo dentro de ti sangra con ellos. Detén todo ahora y suscríbete, porque si abandonas a estos niños otra vez, la rueda volverá a girar, y esta vez nadie quedará para contarlo. La segunda llamada ardió en el centro de la historia como un tizón rojo, y él, decidido a ignorar cualquier condena, jaló más palancas. Una tras otra, las jaulas se abatían como frutos maduros que caen de un árbol enfermo. Chocaban contra la pasarela o se deslizaban sobre el metal. Algunos cuerpos no respondían. Otros respiraban, débiles como luceros moribundos. Los engranajes volvieron a rugir, enfurecidos por la interrupción de su digestión cíclica. El lago subió más rápido, escupiendo lenguas negras que roían. A la orilla, el padre arrastró a 2 niños sobre sus hombros,
Empujó a otros que apenas gateaban. Ninguno de ellos lloró. El miedo reseca las lágrimas antes de que nazcan. Una sirena antigua, grave, ulcerada, se apoderó de la nave. Focos carmesí comenzaron a girar, proyectando sombras que se alargaban como garras en las paredes. En lo alto, un puente colgante se desplegó. De él bajó lentamente una figura encapuchada, erguida sobre una plataforma móvil. Su presencia emanaba una autoridad putrefacta, la certeza de quien custodia un rito demasiado viejo para cuestionarse. No podía ver su rostro, pero lo sintió clavado en la nuca, afilado como aguja de reloj. El padre se interponía entre la criatura y la... Ruedas. El encapuchado extendió la mano. La pasarela entera vibró. Todas las bicicletas mutiladas chirriaron a la vez, como un enjambre convocado, y las jaulas, aún vacías o con niños desmayados, comenzaron a alzarse otra vez, tejidas por cadenas que se tensaban como músculos de serpiente. Era una batalla contra el tiempo, salvar a tantos como pudiera antes de que la marea negra devorase el suelo. El padre empujó a un grupo de niños hacia la puerta por la que había llegado, pero la roca había cedido. El pasadizo se reducía a escombros incandescentes. El aire se llenó de hollín y súplica muda. La fábrica al fin mostraba sus colmillos, rieles que chirriaban, tuberías que estallaban, engranajes que se trababan para escupir chispas. Y entre el humo, la silueta encapuchada pronunció algo que no era un sonido, sino una vibración siniestra. Como si cada ladrillo repitiera un conjuro antiguo. 6 meses, 6 eternidades, 6 deudas. El padre entendió que no podría evacuar a todos, no por la ruta del lago. Necesitaba un atajo, un colapso controlado, un incendio que cortara el ciclo y abriera una brecha. Miró a su alrededor, buscando cualquier línea de vapor, algún depósito de combustible. Lo encontró. Un tanque corroído, marcado con símbolos de peligro, alimentaba las cintas transportadoras. Una idea desesperada prendió en su mente: prender fuego al corazón de la fábrica, concederle una muerte tan abrupta que no tuviera tiempo de devorar una vida más. Metió la mano en el bolsillo. No estaba el timbre, lo había arrojado, pero la sangre fresca aún manchaba su muñeca. Encendió un fósforo tembloroso y lo contempló danzar, una llama diminuta contra una bestia de hierro. Detrás, los niños lo miraban, algunos semi-inconscientes, otros con los ojos abiertos como heridas. En sus pupilas se reflejaba la promesa de una luz que tal vez fuera redención, o puro desastre, y justo cuando el fósforo amenazaba con apagarse, ardió una voz infantil a su espalda. «Papá, prende la rueda o seremos rueda». Se volvió. Entre los niños, una figura trenzada en rojo se había puesto de pie. Su vestido blanco goteaba petróleo, pero sus ojos brillaban. Eran los ojos de Marisol. No sonreía, tampoco lloraba, solo aguardaba, confiando en la decisión que él no se había atrevido a tomar cuando era niño. Y el fósforo, en su mano, comenzó a consumirse. El fósforo chisporroteó dibujando un arco naranja en la penumbra, mientras la figura empapada de Marisol mantenía los ojos fijos en la llama, como si en aquel filamento de fuego descansara la única verdad que aún podía salvarlos. El padre notó que la piel de su hija, pálida bajo el aceite, tenía un leve temblor, más parecido al tic de un reloj roto que al pulso de la vida. Cada segundo que pasaba, el fósforo consumía su propio tallo de madera con un crujido diminuto, y en ese crujido resonaba la cuenta atrás de todos los veranos que jamás volverían. Sintió un ramalazo de vértigo. ¿Y si todo era un espejismo, tejido por la fábrica, para arrancarle la última brizna de resistencia? ¿Y si aquella niña frente a él no era su Marisol, sino un remedo vaciado de memoria, una marioneta de sombras destinada a rendirlo? Pero entonces recordó un detalle imposible de falsificar: la pequeña cicatriz en forma de media luna sobre la ceja izquierda, fruto de una caída absurda en la plaza. Allí estaba, una marca tan personal que ni los espectros podrían inventar.
El fuego se reflejó en esa cicatriz como un cometa a punto de eclipsarse. Bastó ese destello para sellar la decisión. Volvió la mirada hacia el tanque corroído, hinchado como un pulmón enfermo de metales. El rugido de los engranajes, el crepitar del lago negro, el clamor mudo de los niños, todo se combinó en un único rugido interno. Quema la rueda antes de que la rueda te queme a ti. Inspiró el hedor a petróleo, empapó el fósforo con sus propias dudas y arrojó la llama contra la válvula de escape. El contacto fue instantáneo. Un estallido de luz y furia reventó en una columna incandescente que lamió el techo con garras de azufre. El golpe de calor lo lanzó hacia atrás. Sintió el tejido de su camisa incubarse, la piel chisporrotear, como pergamino. Las alarmas cambiaron de tono. Pasó de una sirena grave a un chillido agudo, casi humano. El encapuchado del puente lanzó un grito sin garganta, extendiendo ambos brazos como si intentara abrazar el incendio y devorarlo. Pero el fuego creció hambriento. Se deslizó por las cintas transportadoras, prendió las bicicletas mutiladas que colgaban de ganchos y en segundos, docenas de antorchas rodantes atravesaron los rieles, incendiando las pasarelas. La nave se convirtió en un horno ciclópeo donde el acero comenzaba a doblarse como manteca. El padre se arrastró hasta Marisol, o lo que quedaba de ella, y la alzó una vez más, sintiendo cómo el vestido empapaba su pecho de un líquido turbio. A su alrededor, los niños liberados quedaban despiertos a medias, tosían hollín, pero se aferraban a la esperanza como un clavo ardiendo. Con la vista borrosa, distinguió un montacargas secundario al fondo de la galería. La jaula estaba abierta, encendida por luces de emergencia verdosas, que parpadeaban al ritmo de un corazón exhausto. Si lograba meter a los niños allí, tal vez encontraría una salida todavía no sellada por las llamas. Una explosión sacudió la columna derecha. Vigas incandescentes se desplomaron, cortando el camino. El padre giró en redondo, buscando otra vía. Entonces el timbre, sí, el maldito timbre que juró haber ahogado en el lago de petróleo, resonó tras él, limpio, agudo, como si el fuego lo hubiese purificado y devuelto a la superficie. Volvió la cabeza. El timbre flotaba sobre la masa negra, girando sobre sí mismo, irradiando un fulgor rojizo que repelía el aceite y abría un sendero flamígero hacia una compuerta lateral. Entendió la señal. El ciclo retenía su llave maestra, pero también dejaba una puerta. Un trato macabro. Podía huir con algunos niños, a cambio de dejar que el resto alimentara la rueda futura. El dilema le arañó la médula. Cada segundo que dudaba, el techo se hundía un poco más y las jaulas vacías crujían, listas para volver a bajar si la fábrica sobrevivía. Miró a Marisol. Ella no tenía lágrimas, pero sus ojos lanzaban un ruego tan antiguo como el primer amor. Rescátalos a todos. El padre apretó la cinta roja en su mano izquierda y sintió una comprensión brutal. La rueda no solo pedía movimiento, pedía memoria. Mientras existiera alguien para recordarla, renacería de sus cenizas. Entonces no bastaba con incendiarla, debía borrar su nombre, ahogar cualquier eco de su latido, olvidar, quemar hasta la última historia, una tarea más feroz que el propio fuego. Dio la orden a los niños conscientes. Al montacargas, ¡rápido! Señaló la jaula iluminada entre la humareda. Dos mayores, temblando, arrastraron a los más pequeños. En segundos la plataforma se llenó de respiraciones súbitas, ojos rojos, tos y pánico. Él se quedó fuera, sujetando a Marisol, observando cómo la estructura gemía bajo su peso. Presionó el botón marcado salida exterior y las rejas se cerraron con un chirrido. La plataforma empezó a ascender, tragada por un conducto vertical que atravesaba plantas desconocidas. El padre dio media vuelta hacia el sendero del timbre flotante. Cada paso era una negociación con la muerte. Las tablas ardían bajo las suelas, el humo rasgaba los pulmones, el lago burbujeaba como un caldero de demonios. A mitad de camino, notó un cambio en el timbre. Dejó de brillar en rojo y se tornó blanco, demasiado blanco,
como una campana de hielo suspendida en un infierno. Comprendió que alcanzarlo significaba sujetar el núcleo del ciclo, la llave, la maldición, y supo que había que sumergirlo de nuevo, pero en un fuego imposible de reavivar, en el olvido total. Se lanzó. El puente colgante crujió detrás. El encapuchado gritó un comando inaudible y una lluvia de chispas cayó como flechas ardientes. Cuando el padre tocó el timbre, la piel le estalló en una quemadura helada. Y en ese contacto, la fábrica mostró todas las escenas vividas. Ruedas, dinamos, niños de cada siglo, pedaleando hasta la extenuación. Y luego, cada padre que alguna vez había quebrado el silencio, solo para terminar engullido por la rueda. Pero él se aferró al único rostro que importaba. Marisol, hoy, ahora, absolutamente real. Corrió hacia la válvula principal del lago, donde el petróleo se vertía sin fin desde una tubería rota. Hundió el timbre en la corriente candente y, con la voz triturada, susurró la palabra que había jurado no pronunciar nunca más. Perdóname. El timbre silbó, se contrajo, se agrietó y explotó en un estallido de chisporroteo blanco. El lago entero se inflamó con una llamarada azulada que devoró los puentes restantes, las jaulas vacías, la silueta encapuchada, hasta que solo quedó un torbellino incandescente rugiendo bajo la cúpula. El padre retrocedió tambaleante. Detrás de él, una escalera de servicio se desplomaba, abriendo un túnel vertical por donde ascendía un viento frío, casi puro. Lo entendió como la última salida. Apretó contra su pecho la cinta roja, ahora ennegrecida, pensó en Marisol a salvo en la superficie y se lanzó hacia esa corriente ascendente, escalando a ciegas entre cascadas de chispas. Cada peldaño se rompía apenas lo superaba. Era una carrera contra el derrumbe de la bestia de hierro. No describiré aún lo que encontró al emerger. Solo diré que el aire de la noche sabe dulce cuando lleva el olor a ruina vieja y rueda quemada. Pero la historia no muere con el fuego, si alguien la recuerda. El aire nocturno le mordió el rostro como un perro flaco. Cuando salió por la escotilla de servicio, se encontró en el techo inclinado de la fábrica, un páramo de tejas rotas cubiertas de hollín. Bajo sus pies, el monstruo gemía en agonía. Columnas de fuego salían por las ventanas y los muros se combaban como costillas, blandas. Más allá, en la oscuridad, el montacargas exterior emergía por un boquete en la pared, tembloroso, a medio camino. La jaula, atestada de cuerpos pequeños, se sacudía con cada estallido de abajo. El padre corrió hacia una viga transversal que conducía al hueco del elevador. El metal estaba hirviendo, pero el viento frío le anestesiaba la piel chamuscada. Un eco, más lamento que sirena, flotaba en la noche. Campanas del pueblo confusas como si no supieran si anunciar desastre o milagro. Sobre el cielo ennegrecido, las primeras estrellas parpadeaban ajenas, y fue entonces cuando el montacargas se detuvo. Un chispazo en el motor dejó la jaula suspendida a 3 metros del borde del tejado. Los niños dentro comenzaron a golpear, los barrotes sin voz, con los ojos abiertos en un terror seco. Marisol no estaba con ellos, sabía que estaba seguro de eso, pero todas esas miradas lo atravesaron como agujas de hielo. Avanzó por la viga hasta llegar al eje. Una palanca de seguridad apenas visible sobresalía como un diente de hierro. Si la accionaba, la jaula subiría el último tramo usando una polea manual, siempre y cuando la cuerda no estuviera quemada. Sujetó la palanca con ambas manos. La hebra de la cinta roja ennegrecida se deslizó por su muñeca y rozó el metal candente. Un olor a piel chamuscada le hizo apretar los dientes, pero empujó. Nada. Volvió a tirar, gruñendo, hasta que el hierro cedió con un gemido casi humano. Los engranajes chirriaron y la jaula trepó 40 centímetros, después 1 metro, luego otro, hasta que el borde metálico alcanzó la cornisa. Las puertas se abrieron desde dentro con un golpe desesperado. Un niño se arrastró fuera, luego otro. Algunos solo gateaban, cegados por el humo. El padre se arrodilló, extendiendo los brazos, arrastrándolos uno a uno sobre la teja sucia. Sus dedos sangraban tanto que ya no distinguía la sangre propia de la ajena.
Los envolvió con restos de su camisa destrozada. Los alineó contra un muro medianero, prometiéndoles un regreso que ni él mismo podía garantizar. Y mientras los contaba, 12, 13, 14, sintió un rumor de metal detrás. Giró. La viga temblaba. Sobre ella avanzaba una sombra, más encorvada que antes, el encapuchado con los ropajes prendidos en pavesas que no terminaban de apagarse. Llevaba una barra de hierro candente en la mano, y cada paso dejaba huellas llameantes sobre el óxido. El padre se interpuso, brazos abiertos, sin armas ni fuerzas. Pero algo en su mirada, más viejo que el miedo, obligó al monstruo a detenerse. Entonces, la criatura habló. No fue un sonido, fue un choque de aire y odio que vibró entre las tejas, un solo vocablo ácido, férreo: deuda. Con un movimiento lento, el encapuchado alzó la barra señalando a los niños acurrucados. El mensaje era claro: entregarlos, pagar el ciclo. El padre negó con la cabeza. No había palabras, solo fuego en su garganta y la cinta roja ceñida como un juramento. El encapuchado avanzó un paso más y la barra siseó al tocar el viento. Fue entonces cuando una explosión mayor sacudió el edificio. El tejado se arqueó y un chorro de llamas surgió entre ellos, obligándolos a retroceder. Las tejas se deslizaron rompiéndose en cascada sobre el patio interior. Entre la lluvia incandescente, el padre vio una oportunidad. La barra candente cayó rodando hasta sus pies. Su instinto hizo el resto. La tomó. Un dolor insoportable desgarró la palma, pero la mano ya conocía la quemadura del timbre. Giró sobre sí mismo y con toda la rabia acumulada, golpeó al encapuchado en pleno pecho. El impacto soltó un estruendo hueco, como golpear un tambor vacío. La figura se arqueó hacia atrás, soltando un alarido sin voz, y cayó de la viga al abismo en llamas. No hubo grito de muerte, solo un silbido, como una rueda soltando aire por última vez. Tambaleante, el padre arrojó la barra ardiente al vacío y volvió con los niños. El incendio devoraba el tejado con una avidez de bestia hambrienta. De abajo llegaban crujidos que anunciaban un colapso inminente. Tenía que sacarlos. Cruzó el tejado, guiándolos hasta una claraboya que daba al pasillo exterior del ala administrativa, la única sección de la fábrica aún sin llamas. Pateó el cristal, lo hizo añicos y ayudó a los niños a deslizarse dentro. Uno se resistió, señalando hacia arriba con ojos enormes. El padre alzó la vista y vio sobre la torre de agua un reloj sin manecillas que giraba sobre su eje, proyectando una sombra redonda sobre la ciudad dormida. Era la rueda exterior, la señal de que el ciclo aún herido intentaba mantenerse vivo. Sentía la energía agotarse, pero la determinación se volvió un torrente último. Empujó a los niños por el corredor rumbo a la escalera de incendios que descendía hasta el patio trasero. Mientras bajaban, cada peldaño vibraba. La estructura metálica chirriaba como un violín desafinado. Cuando sus pies tocaron el suelo, la torre principal implosionó con un bramido que hizo temblar el pavimento. Una nube de brasas cubrió el cielo. Por un momento, llovió fuego sobre los huertos vecinos. El padre levantó brazos sobre las cabezas temblorosas, protegiéndolos bajo sus propios harapos. Y allí, bajo aquella lluvia de chispas, la escena se congeló en su memoria. Niños cubiertos de hollín y lágrimas secas, un edificio ardiendo, como un altar pagano detrás, y en el horizonte, las campanas del pueblo sin decidir si tañer duelo o gloria. Supo entonces que había ganado una batalla, no la guerra, porque, aunque el fuego devorara cada engranaje, el recuerdo seguiría latiendo en esos cuerpos salvados. Y mientras alguien recordara, la rueda siempre hallaría una forma de reconstruirse. Se juró una última misión: borrar la historia antes de que la historia devorara a otra alma. La fábrica seguía ardiendo a sus espaldas, pero el padre ya no la miraba. Guiaba a los niños por callejones donde la noche olía a pólvora y barro húmedo, buscando rincones que el fuego no pudiera reclamar. El pueblo, despabilado a medias,
Asomaba rostros entre cortinas. Nadie se atrevía a salir. Las campanas, confusas, alternaban tañidos de alarma y silencio culposo, como si preguntaran a cada alma si había visto arder su propio pasado en aquel incendio. En la única plaza, las farolas temblaban bajo un viento extraño, un soplo que traía chispas rojizas y ceniza fina como azúcar quemada. El padre condujo al grupo hasta la antigua sacristía. Sabía que debajo de las losas se ocultaba un archivo secular, libros parroquiales, censos, actas de bautismo y, sobre todo, los contratos de trabajo que alguna vez ligaron al pueblo entero con la fábrica. Aquellos papeles guardaban nombres, fechas, números de serie de bicicletas, accidentes, muertes discretamente reseñadas. La memoria física del ciclo. Si pretendía desangrar a la rueda de su alimento, debía quemar cada hoja antes del alba. Empujó una puerta lateral. El chirrido despertó un enjambre de murciélagos que salieron en espiral como brasas vivas. Los niños se acurrucaron, pero no lloraron. El terror ya les había desecado las lágrimas horas atrás. El padre bajó una escalinata estrecha. Antorchas, antiguas, reliquias de procesiones olvidadas, colgaban apagadas en los muros. Encendió una con un mechero tembloroso. La llama dibujó un óvalo dorado sobre la piedra y reveló estanterías repletas de volúmenes empolvados. El polvo, al alzarse, parecía nieve sucia que se negaba a caer. Cada tomo pesaba como un ladrillo empapado. Abrió el primero. Las páginas crujieron, revelando tinta oscurecida y columnas interminables de nombres. Vio el suyo, inscrito 20 años antes, junto al símbolo de una rueda pequeña. Apto para pedal experimental. Siguió hojeando y halló el nombre de Marisol, escrito con tinta más fresca. Una anotación inconcebible, pues nunca había firmado nada. El estómago se le contrajo. El ciclo no necesitaba consentimiento. Bastaba la herencia, la sangre. Cerró el libro de golpe. El viento de la acción apagó la antorcha, pero otros puntos de luz se encendieron por sí solos en las esquinas, como si la cripta respirara fuego propio. No podía permitir que las llamas de abajo alcanzaran estos documentos. Necesitaba un fuego limpio, definitivo. Reunió los libros en el centro, formando una pira silenciosa. Los niños lo observaban, alineados contra el muro, la piel tiznada, los ojos desmesurados. Cuando la pila estuvo lista, buscó de nuevo el mechero, pero este chisporroteó sin encender. Una corriente fría atravesó la cripta, las llamas de las paredes vacilaron, y en ese instante, desde la escalera llegó un sonido imposible. El tintineo de un timbre de bicicleta, nítido, solitario. El padre se irguió. Reconocía el llamado. Aunque hubiese arrojado el timbre al lago, su eco persistía en el aire, empeñado en recordarle que la rueda no muere con el metal. Giró hacia los niños. Todos miraban la puerta de salida hipnotizados. Uno de ellos, un chico de rostro anguloso y mirada vacía, avanzó 2 pasos, alzó el brazo y señaló hacia la escalera. Sobre su antebrazo, el padre vio dibujarse lentamente una espiral rojiza, como si un pincel invisible la pintara desde dentro de la piel. El ciclo tatuándose en carne nueva. El pánico lo atravesó como un relámpago. Si quemaba los libros, tal vez solo nutriría la leyenda. Si guardaba los libros, la historia seguiría latiendo. Necesitaba otra táctica, un olvido más hondo que el fuego, un río lo bastante frío para apagar memorias. Entonces recordó el vado del río Claro, donde de niño lanzaban botellas con mensajes y nunca regresaban. El agua allí era rica en cal, devoraba la tinta, borraba pergaminos en días. Era la tumba líquida perfecta. Ordenó, con voz cansada pero firme, que los niños recogieran los libros. Ellos obedecieron, cargando tomos que duplicaban su peso. Subieron la escalera, el timbre volvió a sonar, esta vez más cercano, como si los esperara al otro lado de la puerta. Al asomar al exterior, el padre vio algo que heló su valor. Marcas de llanta, frescas, serpenteaban sobre el empedrado, dejando un rastro húmedo hacia las afueras, directo al río. Alguien o algo había tomado la delantera.
Caminaron en 1200 fila, como procesión de sombras siguiendo las huellas. A ambos lados las casas cerraban postigos, pero los ojos curiosos brillaban detrás de rendijas. Nadie interrumpió el avance. Quizá intuían que aquel cortejo arrastraba un pecado común. Al llegar al puente de madera, el agua del río Claro moduló un murmullo grave, un sermón antiguo que nadie quiso traducir. La luna, partida en dos por filamentos de humo procedentes de la fábrica, se reflejaba en la corriente blanquecina, dándole un aspecto lechoso, casi irreal. El padre bajó a la orilla y soltó un libro para probar la fuerza del río. El volumen se abrió. Bebió agua y en cuestión de segundos, la tinta comenzó a disolverse, formando remolinos negros que el caudal arrastró. Era perfecto, un borrón sin cenizas. Uno a uno, los niños arrojaron los libros. Páginas volaron como mariposas, pesadas antes de hundirse y desaparecer. Cuando cayó el último tomo, el padre sintió un pulso leve bajo los pies, como si la tierra respirara aliviada, o se preparara para un estertor final. Pero la tranquilidad duró lo que tarda un recuerdo en parpadear. Sobre la corriente se formó un remanso circular y en su centro emergió, girando lentamente, el timbre cobrizo. Restos de petróleo ardían en su superficie, creando una corona de chispas sobre el agua. Giraba sin sonido, negándose a hundirse, y en cada vuelta, las marcas de llanta frescas sobre el empedrado parecían dibujarse de nuevo, como si reescribieran su propio camino una y otra vez. El padre comprendió la perversidad del ciclo. No bastaba con destruir objetos ni quemar edificios. Lo que debía morir era el acto de recordar, y eso, borrar la cicatriz de la mente humana, significaba un sacrificio que aún no estaba dispuesto a nombrar, porque, aunque había rescatado docenas de cuerpos, las almas seguirían llevando el eco del timbre cada vez que sus corazones latieran. Entonces escuchó pasos tras él. Volvió la vista. Los habitantes del pueblo, en silencio, se formaban en la orilla, algunos sosteniendo viejos diarios, actas amarillentas, fotografías de bicicletas, señoras ancianas, hombres con boinas, jóvenes con sudor de fábrica aún fresco. Todos traían su parte del recuerdo, atraídos quizá por el fuego de la noche o por un llamado más antiguo que el miedo. Sin hablar, empezaron a lanzar sus documentos al agua. Y por primera vez en décadas en el pueblo se sintió un suspiro colectivo. El padre alzó la cinta negra, trémula en su mano. Se preguntó si también debía arrojarla, dejar que el río la bebiera y borrara el nombre de su hija de la historia. Pero, mientras dudaba, Marisol apareció junto a él, seca ya el vestido, pálida la piel, y apoyó su mano pequeña sobre la suya. No hubo palabra ni mirada explícita, pero el pulso de ambos se sincronizó, y entendió. El amor no necesitaba memoria escrita para sobrevivir. La rueda sí la necesitaba. Soltó la cinta. El río la envolvió con espuma blanca y la arrastró hasta el remolino del timbre. Por un instante, el timbre dejó de girar. Luego, ambas reliquias desaparecieron bajo la superficie. La noche quedó en silencio. Solo el crujido lejano de la fábrica colapsando denunciaba que algo, en algún punto, aún ardía. El padre miró a los niños, al pueblo, al río que se llevaba las últimas letras. Sintió que el vacío que dejaba el olvido era más hondo que cualquier caverna, pero al mismo tiempo, por primera vez, respiró sin el peso de una rueda girando en sus costillas. Todavía no cantaré victoria, porque el olvido es frágil, y basta. Un susurro para despertar viejos engranajes. El alba llegó sin gloria, un cielo gris, casi clínico, que lamía los tejados ennegrecidos como si quisiera esterilizar una herida demasiado profunda. El padre se apoyó en el tronco de un roble frente a la sacristía. El cuerpo le dolía, como si hubiese sido arado por dentro. A su alrededor, los niños, envueltos ahora en mantas que las señoras del pueblo habían dejado en la plaza, dormían a trompicones, con los párpados temblando bajo sueños donde el pedal aún giraba. El fuego de la fábrica se había extinguido al amanecer, dejando una columna de humo en forma de espiral torcida que recordaba a todos que las pesadillas también arrojan ceniza.
llegaron patrullas de la capital, médicos, periodistas con cámaras enfundadas. Hicieron preguntas que nadie quería responder. El padre sostuvo la mirada de los agentes, pero cuando le pidieron nombres, historias, detalles, supo que describir cualquier escena sería plantar la semilla de un nuevo ciclo. Guardó silencio. Los niños tampoco hablaron. Un acuerdo tácito sellaba sus bocas. La rueda se alimenta del relato. En el suelo, los escombros todavía ardían en brasas esporádicas. Alguien encontró entre ellos un pedazo de metal retorcido que una vez fue campana. Lo exhibieron como si fuera un trofeo, sin adivinar que aquel fragmento aún vibraba en una frecuencia demasiado baja para el oído humano. El padre la dejó sobre una mesa, cubriéndola con un saco de arpillera antes de que algún reportero fotografiara el símbolo sin querer. A media mañana, los doctores declararon que la mayoría de los niños podían viajar. Necesitaban descanso, aire limpio. El problema era a dónde. El padre recordó el faro costero abandonado al norte, donde su abuelo una vez reparó lámparas de gas. Un lugar distante, sin archivos, sin ruedas. Sugirió partir esa misma tarde, antes de que las autoridades sellaran el pueblo como escena de investigación y empezaran a archivar la tragedia en archivos que algún día otra rueda abriría. Consiguió un camión lechero viejo. El dueño, con la mirada llena de culpa colectiva, entregó las llaves sin cobrar una moneda. Cargaron bidones vacíos como bancos improvisados. Acomodaron a los niños unos junto a otros. Cuando el motor rugió, el padre se permitió un vistazo hacia la plaza. Los vecinos amontonaban montículos de papeles, fotos, certificados, diarios. Encendían hogueras discretas. El viento arrastró hojas ennegrecidas como pájaros sin alas. Sin testigos, la historia parecía más fácil de enterrar, pero él sabía algo que ellos ignoraban. Las brasas del recuerdo arden bajo tierra durante generaciones. Al ponerse en marcha, una rueda de bicicleta solitaria rodó ladera abajo, impulsada por la brisa, cruzó delante del camión y se desplomó sin ruido. Nadie pareció notarla, salvo el padre. Sus nudillos se crisparon sobre el volante. Aquello fue un guiño del abismo, recordándole que aún circulaba sangre endeudada en sus venas. El asfalto serpenteó entre bosques cada vez más densos. Mientras conducía, flashes de su infancia reaparecían. Chicos jadeando sobre plataformas giratorias, un supervisor anotando pulsaciones en un cuaderno, el zumbido de dinamos y un silencio final que siempre lo despertaba empapado en sudor. Cerró los ojos un segundo, exhaló muy despacio, abrió de nuevo. La carretera seguía allí, pero la línea blanca del centro parecía curvarse en espiral. Sacudió la cabeza, enfocándose en un objetivo claro: llegar al faro antes de que anocheciera y antes de que los niños volvieran a oír el timbre en sus pesadillas. El faro emergió en el crepúsculo como un dedo fantasma señalando nubes color óxido. Las olas rompían contra un acantilado encrespado y el salitre se mezclaba con el olor a neumático caliente. El padre detuvo el camión cerca de la escalinata de piedra. Dentro, el haz del reflector hacía décadas que no funcionaba, pero las paredes gruesas y húmedas ofrecían un refugio libre de archivos, libre de campanas. O eso creyó. Instaló a los niños en la sala circular inferior, desplegó mantas, repartió pan duro y una sopa rápida calentada en latas. Mientras comían, en un silencio espeso, revisó cada rincón. No encontró ratas ni signos de intrusos, solo musgo creciendo como una piel nueva sobre los ladrillos. Sin embargo, en el corredor espiral que ascendía hasta la linterna, halló algo que le contrajo el estómago: una bicicleta infantil, herrumbrosa, apoyada contra la pared, con el manubrio doblado como cuernos rotos. El timbre faltaba, pero el soporte vacío seguía allí, manchado de óleo viejo. Subió con cautela. El piso de la sala superior estaba cubierto por mapas náuticos pegados con clavos oxidados. Al centro, un libro de bitácora abierto exhibía páginas empapadas de humedad. Al acercarse, distinguió columnas de fechas y coordenadas, cada 6 meses, acompañadas por breves notas. Objeto luminoso avistado en la mar, forma de rueda.
Tripulación escucha campanillas. La más reciente llevaba solo 20 días de antigüedad. El padre sintió un vértigo glacial. La rueda no pertenecía exclusivamente al subsuelo ni a una fábrica. Era un dogma errante, capaz de sembrar santuarios en cualquier estructura circular. Faros, molinos, carruseles abandonados. Arrancó las páginas y bajó de inmediato. Iba a arrojarlas al fuego de una estufa derruida cuando escuchó pasos menudos detrás. Marisol lo observaba desde el umbral, con la piel más rosada, los ojos menos vacíos. «Papá, huele a mar, pero suena a ruedas», susurró. Él se arrodilló, le acarició el cabello. Estaba seco, suave, demasiado real para ser un fantasma. «No habrá más ruedas, hija», prometió. «No aquí». Pero sus palabras sabían a cobre en la boca. Aquella noche, el viento ululó entre las rendijas como si soplara a través de radios viejas. Los niños exhaustos se dejaron caer en un sueño ligero. El padre se obligó a permanecer despierto, sentando de espaldas a la puerta, un hierro oxidado como única arma. Entre cabezadas, escuchó el rumor de cadenas arrastrándose fuera, sobre la gravilla. Alzó la linterna. Nada, solo espuma golpeando rocas. Cerró los párpados 2 segundos, y un timbrazo seco lo hizo saltar. Esa vez lo oyó nítido, proveniente del pasillo. Patinando sobre las baldosas, se lanzó escalera arriba. El timbre resonó otra vez, y otra, un eco diabólico que ascendía hacia la cúpula. Subió los últimos escalones de 2 en 2. Al llegar, la bicicleta herrumbrosa ya no estaba. En su lugar, giraba un aro metálico mínimo suspendido en el aire, como si unos dedos invisibles lo hiciesen rodar. Dentro del aro, se formó una película de agua salada que reflejaba rostros infantiles, deformados por la curvatura. Entre ellos, apareció el suyo propio niño, pedaleando en la vieja fábrica. Comprendió que el faro intentaba engancharlo en un nuevo carrusel, tentándolo a repetir su culpa en otro escenario. Tomó el aro antes de que terminara la vuelta. La mano le sangró. El metal estaba frío como una tumba en enero. Lo estrelló contra el suelo. Se partió en 3 pedazos sin resistencia. El agua reflejada se deslizó por la grieta y desapareció. El silencio volvió, sembrando una calma que dolía tanto como la quemadura. El padre recogió los fragmentos y bajó, decidido a lanzarlos al mar antes del amanecer. Al filo de la madrugada, los niños seguían dormidos, pero sus párpados se agitaban con aquello que no debían soñar. El padre salió al acantilado. Las piedras pulidas por siglos de marejada brillaban bajo la luna como vértebras de ballena. Llevaba los fragmentos del aro envueltos en arpillera. Faltaba poco para la pleamar. La corriente prometía arrastrarlo todo a fosas marinas, donde la presión tritura incluso los secretos. Se arrodilló al borde y esperó a que la ola correcta golpeara. Alzó el paquete sobre su cabeza, pero antes de soltarlo, escuchó un clic metálico detrás. El timbre. Se volvió despacio. Sobre la hierba, a 3 metros, la bicicleta herrumbrosa se erguía sola, ruedas calzadas en el suelo como raíces. El manubrio apuntaba al cielo, y el soporte vacío, donde debió estar el timbre, chisporroteó con un fulgor azul. Cada destello coincidía con un latido suyo, como si la rueda se hubiese unido a su sistema circulatorio. Una ira antigua le nubló la vista. Arrojó los fragmentos al mar con un grito que trajo lágrimas y sangre de garganta. Se lanzó luego sobre la bicicleta, la golpeó contra la roca, arrancó los radios, retorció la horquilla. El metal chilló, se astilló, pero debajo de la herrumbre encontró un núcleo reluciente, indestructible, como hueso de un dios mecánico. Cada golpe arrancaba chispas que caían al pasto y se apagaban, excepto una que prendió el musgo y comenzó a arder. En segundos, pequeñas llamaradas rodearon el padre. Fue entonces cuando la bicicleta se partió sola, resquebrajándose en polvo rojo que el viento levantó, formando un remolino sobre su cabeza. Entre la nube vio desfilar imágenes: la fábrica, derruida, el lago negro, la sala de columnas, el tótem de bicicletas,
el encapuchado cayendo al fuego y su propia figura golpeando el metal. Comprendió que el ciclo era, sobre todo, un espejismo construido de memoria. Si él lo recordaba con furia, lo alimentaba. Necesitaba, en cambio, recordarlo con perdón, no hacia la rueda, sino hacia sí mismo. Las llamas del pasto crecían, retrocedió hasta la pendiente. A lo lejos, los primeros rayos rosados despuntaban. Fue entonces cuando Marisol y 2 niños más aparecieron corriendo desde el faro, alertados por la luz. Vieron al padre rodeado de fuego bajo la nube de polvo rojo. Los niños gritaron. Marisol se quedó quieta, trenzas agitadas por el viento. Él la miró, aturdido, y sintió el peso de una verdad nueva. No podía salvarla sin soltarla primero. La rueda se alimentaba de su apego. «Hija», susurró respirando humo, «¿confías en mí?». Marisol asintió, los ojos húmedos brillando. Entonces él cerró los párpados y con voz quebrada pronunció un mantra. «No habrá deuda en nuestro nombre, no habrá rueda en nuestros huesos». Lo repitió, más fuerte, hasta que la nube roja empezó a disolverse como ceniza al viento. Las llamas cedieron, arrebatadas por una brisa marina helada. Cuando abrió los ojos, la bicicleta había desaparecido. Solo quedaba un círculo chamuscado sobre la hierba. Sin esperar más, tomó de la mano a Marisol y a los otros 2 niños. Volvió corriendo al faro. Había agotado la fuerza bruta. Solo le quedaba la voluntad de abrazar el perdón como arma final. El padre reunió a todos en la sala inferior. La luz rosada entraba por la puerta como una promesa frágil. Sobre el suelo extendió un círculo con sal y ceniza, los únicos restos del incendio que aún guardaba en los bolsillos. Les pidió que se sentaran dentro, tomados de las manos, y cerraran los ojos. Los niños obedecieron. Marisol se colocó a su derecha. «Vamos a jugar a desaparecer nuestros miedos», dijo suavemente. «Cuando yo cuente hasta 6, ustedes imaginarán una rueda muy grande delante, y luego la verán romperse, trozo a trozo, hasta disolverse en arena». Uno de los niños preguntó, «¿Y si la rueda se niega?». El padre respondió, «Entonces abriremos los ojos y veremos que solo era un dibujo en la mente». Respiró hondo, marcó el ritmo con su voz. 1, 2, 3. A cada número, un recuerdo doloroso cruzaba su mente. La primera vez que oyó el timbre, la oscuridad bajando por la escalera, el tótem mecánico elevándose. Al llegar al 6, sintió una punzada caliente en el pecho. La rueda imaginaria se desmenuzó. Al mismo tiempo, algo se quebró en su interior. La imagen del niño que había sido jadeando en la fábrica se disolvió. Su culpa infantil, clavada como espina, se aflojó por fin. Los niños abrieron los ojos. Ninguno oyó timbres ni vio sombras. Marisol sonrió, pálida pero viva. Sin embargo, el padre se tambaleó. Una oleada de vacío le recorrió la memoria. Captó con terror que algunas imágenes de su hija empezaban a volverse borrones luminosos. Así funcionaba el perdón final. Para que la rueda muriera, debía arriesgar sus recuerdos más queridos. Apretó la mano de Marisol. «No te voy a olvidar», murmuró. Ella asintió, como si entendiera el precio. Entonces las campanas de un puerto lejano repicaron 6 veces. No eran las del pueblo, provenían de barcos anclados más allá del acantilado. Su tono era grave, pero no amenazante. El padre interpretó aquello como un pulso nuevo, ajeno al ciclo, la vida tocando a la puerta. Decidieron marcharse al mediodía. El faro quedaría atrás, sellado con tablas y un letrero que rezaba «Prohibido el paso, ruina inestable». Caminaron en fila hacia Mo, el puerto, donde pescadores curiosos ofrecieron espacio en sus casas y barcos. A cada paso, el padre sentía en la lengua un sabor metálico. Los huecos de la memoria sangran despacio. Cuando intentó recordar el color del primer triciclo de Marisol, encontró un espacio en blanco. Sonrió con tristeza. Sacrificar detalles era mejor que sacrificar su vida. En el muelle, la brisa olía a algas y esperanza. Los niños se esparcieron, tocando por primera vez redes, cuerdas, gaviotas que flotaban sobre barcazas azules. Ninguno habló de ruedas.
En la popa de un viejo pesquero, alguien había colgado un timbre oxidado para avisar las comidas. Colgaba inerte, sin sonido. El padre lo descolgó, lo lanzó suavemente al mar. Ni una sola ondulación respondió. El agua simplemente lo devoró sin eco. Entonces, como una descarga eléctrica, recordó el tercer CTA que debía pronunciar, esa promesa final que sellaría todo con un flechazo emocional. Tragó saliva y dejó que la voz brotara, baja, pero vibrante, resonando en los tablones del muelle. Si esto te hizo llorar, o te hizo pensar en alguien que perdiste, suscríbete ahora, porque hay historias que no deben repetirse. Y tu voz, sí, la tuya, puede ser la barrera entre el olvido y otra rueda de dolor. Al decirlo sintió un estremecimiento. Su propio relato se anclaba a otro tipo de memoria, la de los oyentes. Pero esta vez era una semilla de advertencia, no de condena. La tarde se volvió dorada. Jóvenes marineros enseñaron a los pequeños a lanzar cuerdas. Marisol reía, salpicada por el rocío. El padre la observó, notando que el contorno de su cicatriz se hacía borroso. Sabía que, con el tiempo, podría olvidar hasta su forma. Y sin embargo, un amor sin imagen es aún amor. Cerró los ojos, atrapó la risa de su hija como un perfume y se quedó con ese sonido, confiando en que los sentidos sostendrían lo que los recuerdos no pudieran. Al caer la noche, el muelle olía a leña y sopa de pescado. Los niños dormían en catres improvisados dentro de un almacén. El padre se sentó en la cubierta de un barco, mirando la línea donde el mar se casa con el cielo. La luna había vuelto a ser entera, sin la cicatriz de humo. Todo parecía quieto, pero él sabía, y tú lo sabes ahora, que la quietud es apenas una pausa que el tiempo concede a quienes sobrevivieron a una rueda. En la playa, entre montones de algas, algo metálico brilló con la luz de la linterna, un radio de bicicleta retorcido y oxidado. Lo recogió, lo lanzó tan lejos como pudo. No hubo timbrazo, ni eco, ni chispa, solo el plash del metal hundiéndose. El corazón le latió una vez, fuerte, luego pareció acomodarse al compás de las olas. Deslizó la mano por el bolsillo interior de su chaqueta. Encontró un pedacito de cinta roja, chamuscado. No lo había visto al vaciar sus bolsillos. Lo sostuvo entre los dedos. No recordaba la textura exacta del lazo original, pero aquel retazo conservaba un tenue olor a humo y salitre, la fragancia de un adiós incompleto. Lo dejó volar con el viento. El trozo rojo se elevó, cayó sobre la superficie negra y desapareció. Era el último tributo. Cerró los ojos y escuchó. Nada, ni cadenas, ni campanas, ni campanillas lejanas, solo gaviotas nocturnas y un silbido suave. La respiración de los niños, mezclada con el arrullo del mar. Podía elegir. Podía aferrarse al miedo de que la rueda resucitara, o podía abrazar la peligrosa libertad del olvido. Eligió la segunda, no por valentía, sino por agotamiento, por la necesidad humana de dormir sin sobresaltos. Yo, que te relato todo esto, debería callar aquí. Dejar que la historia se funda con tu sueño, que el silencio selle lo que el fuego no logró consumir. Pero hay un susurro final que debo compartir, y lo haré bajito, como quien confía una llave. Las ruedas se forjan donde la culpa se junta con el recuerdo. Vigila tus memorias, no alimentes engranajes con reproches que no puedes reparar. Ama, sí, recuerda quizá, pero no dejes que la nostalgia monte guardia a tu puerta. Si alguna noche, dentro de muchos años, escuchas el leve tintineo de un timbre sin bicicleta, no corras a mirar, no gires la manija de esa puerta mental. Respira, piensa en el mar y di para tus adentros, no habrá deuda en mi nombre. Después, deja que la oscuridad siga de largo, y si te descubres temblando, no olvides que somos legión los que un día quemamos la rueda. Suscríbete, dije, para que la voz se haga coro, porque mientras una sola garganta se atreva a romper, el silencio, tal vez, solo tal vez, el ciclo se mantenga dormido.